Iniciativa Polo Asturiano, Nesondes. Bones collacies y collacios, quien tama el programa radio de la Asociación Iniciativa Polo Asturiano. Falamos toles elmanes na nuesa lingua y de la nuesa lingua asturiana. Esclaríamos que lle Iniciativa Polo Asturiano. Iniciativa Polo Asturiano lle una asociación que traballa pola normalización del idioma asturiano y por reconocimiento de los derechos lingüísticos de los falantes. Toles elmanes vamos a aportaros a lo largo de los alrodio 30 minutos que dura este espacio radiofónico, milenta cosas pas que disfrutéis, sintiendo charres, reflexiones, músiques y demás todo ello en asturiano. Dicimos que si vos apetez ponemos en contacto con nos, hay de ellos lugares na rede pa facelo. El nuestro mail lle contactu@iniciativapolasturiano.org. Ao podéis aportar todos los comentarios, sugerencias y demás cosuques que vos presten. También estamos na página web de la propia asociación, que lle como sigue, iniciativapolasturiano.org, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. ¡Entamamos! Quiero productos etiquetados en asturiano. Quiero que la carta del chigre tenga el menú en asturiano. Quiero poner al mío fío un nombre asturiano. Porque el futuro del asturiano depende de ti. Toma la iniciativa. Iniciativa Polo Asturiano. Seguimos en Iniciativa Polo Asturiano en Sondes con más convidados y falamos ahora con Xulio Llaneza. Muy buenas, Xulio, y muchas gracias por atendernos. Hola, buenas, Samuel. Nada, gracias a vosotros. Vamos a hacer una esvilla de lo que lle Xulio Llaneza, que contar que nace en Perabeles, la parroquia de Santa Bárbara, en el concello de San Martín del Rey Aurelio. Realiza los estudios primarios en la escuela El Corralón y termina el bachillerato en el Instituto Virse de Cuadonga de Lapurro. Acaba la carrera de magisterio en la Universidad de Uvieu, sacando oposiciones al cuerpo de maestros en el año 1981. Ya más licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Filología Hispánica por la Universidad de les Illes Baleares, y así mesmo lle miembro de la Academia de la Lingua Asturiana y tiene recollía toda la toponimia oral de las 5 parroquias del concello de San Martín del Rey Aurelio: Santa Bárbara, Blimea, San Andrés de Llinares, Cocañín y San Martín, la de la parroquia Carvaliega de Verodia y les de Carrio y Tolivia de Llaviana. Esta toponimia aparece recollida en ellos cuadernos editados por la Academia de la Lingua Asturiana. Y güey, Xulio, prestábamos falar contigo de toponimia, y la primera entruga lle, ¿cuál hay la definición exacta de toponimia, Xulio? Bueno, la toponimia es una parte de la lingüística, podemos decir, y entonces trátase del estudio de los nombres de lugar, topos, que significa sitio, lugar, terreno, y nimia, que lleve nombres. Entonces la toponimia sería, por una parte, la descripción y también el estudio y todo lo relacionado con la investigación sobre los nombres propios de lugar, del terreno, del sitio, de la tierra. Esa sería la definición. Y la gente puede, digamos, entrugarse a nivel, nos falamos a nivel asturiano. Xulio, ¿cómo está la situación anguaño en Asturias? Bueno, la situación anguaño en Asturias pues está de regular, no llegue que esté muy bien, podría estar muchísimo mejor, porque inicióse la oficialización de los topónimos asturianos en el año 2005, que fue cuando salió el primer decreto de Concilio de Vimenes, fue el primero. Y a partir de ese año 2005, pues hasta ahora, en el 2014, pues llévense 50 concellos con el proceso per acabado, ya publicado en los BOPAs correspondientes. Entonces, si tenemos en cuenta que Asturias tiene 78 concellos, que llevamos ya 9 años desde el 2005, que salieron los primeros oficializados, hasta ahora, que ya estamos en el 2014, en 9 años solamente se aprobaron 50 concellos de los 78, pues en fin, no podemos decir que es manifiestamente mejorable la situación a nivel de la oficialización, porque luego en otros aspectos pues ya también se podía falar, pero concretamente en de oficializarlos, los topónimos tradicionales asturianos,
Hay un frenón desde el año, en el 2013, por ejemplo, no se publicó ninguna, no salió ninguno en el BOPA. En el 2012 solamente salió uno. El último que salió fue en el 2012 del Concello de Illas. Después en el 11 también salió uno nada más, el de Ponga. Y después, bueno, para atrás en el 10 ya empezaron a salir más. O sea, entre el 2005 y el 2010 fue cuando más salieron. Luego en el 2011 pegóse un frenón, en el 2012 otro, y en el 2013 no salió absolutamente ningún. O sea, que queden todavía todos estos concellos sin igual, toponímicamente, podríamos decir. Es decir, allí como tal la situación a nivel oficial de la oficialización de los topónimos. Y Xulio, ¿por qué aparecen una montonera noves aberrantes, podemos decir, en Asturias, como pueden ser, podemos poner ejemplos como Las Corujas, Vigiel, Somado, etcétera? ¿Eso a qué razones aduz para que aparezcan nomes de ese tipo que se nota que son asturianos pero que tanto caos? Bueno, eso es simplemente el afán de castellanización, hombre. Aquí tradicionalmente, desde ya hay muchísimos años, pues teníase como que todo lo que fuera asturiano no era ni idioma siquiera, ¿no? Y era hablar mal. Y entonces, claro, los topónimos había que los corregir a la hora de oficializarlos y de ponerlos en los mapes y en los registros de la propiedad y, bueno, en todos los papeles oficiales. Y entonces, claro, si te aparecía un topónimo como Les Curuches, que cantaba mucho, que eso dice, bueno, esto en castellano no puede ser, porque el castellano no tiene estos femeninos en plurales en es, ni tiene el sonido de la she, y entonces todo eso había que lo corregir. Y claro, pues el caso de Las Corujas, pues Les Coruches, pues Las Corujas, todo lo que tuviera una she normalmente corregíase a una J, a un sonido J, que podía ser con J o con G según la sílaba como que correspondiera. Pero por una parte la she había que la eliminar ya, y luego plurales femeninos también, y entonces esto respondía simplemente a una ideología que podía ser en algunos casos por ignorancia del corrector, de que él pensaba que eso pues era un hablar mal, que no pertenecía a algún idioma ni nada, y también podía ser ideológicamente ya con mala fe, o bueno, con mala fe no, con la idea propia del conquistador, ¿no? Que quiere eliminar todo lo que no pertenezca a la su cultura, a la su lengua, a su territorio que domina a los demás. Entonces, o por una cosa o por la otra, pues en el caso es que se siguen corrigiendo esos topónimos. Algunos a lo mejor escapaban ellos, pero bueno, por lo menos los que cantaban mucho rápidamente los corregían. Aquí tenemos, aparte de de que tú dices, tenemos aquí el caso claro en Llanera, en Concello de Llanera, el famoso aeródromo de la Morgal y todas las instalaciones que rodean esa fastera de la Morgal. Claro, la Morgal, ¿qué significa la Morgal en castellano? Puedes a pensar, la Morgal. Igual te suena como a la morgue, pero bueno, pero no tiene nada que ver con eso, claro. La Morgal, ahí, el nombre tradicional de esa zona de Llanera, Llamorgal, un Llamorgal, porque hay una zona de llamuergues, una zona húmeda, con xuncos, agua que se estanca, pero hay algo, una llamuerga o un Llamorgal, una zona de llamuergues. Entonces, asturiano, Llamorgal. ¿Qué hacemos? Partimos, eso como no puede ser en castellano, eso no puede ser, no queda bien, y hay que poner que repartimos la por aquí, artículo, y morgal por el otro, y sale pues esa aberración de la morgal. Claro. Tiene muchísimos casos, ¿entiendes? Otros a lo mejor más suerte sálvense, pero bueno. No, digote, Xulio, porque hay... Mieres, también hubieran podido corregirlo, en Mieras. Sí. Y un plural también, de Miera, Claro. Y entonces de Miera, varios son Mieres, y ahí, bueno, hay sitios, hay algunos nombres que se salvaron, no sé si de casualidad o por alguna otra circunstancia. Dicíate, Xulio, que hay de ella xente que justifica que el nome dun lugar lle normalmente en castellán, que se dixo así na toda la vida, pero eso que tiene de verdad, o nesas afirmaciones que no, lle que se dixo así toda la vida, o que tiene también de ideología o de digamos de tener ese punto ideológico a las contra de lo asturiano. Bueno, eso es según quien lo diga, eso de que aquí dicho así toda la vida o tal. Aquí siempre se ha dicho eso, nunca se oyó. Eso depende de la persona que suelte esa frase. Hay mucha ignorancia, ¿entiendes? Hay mucha ignorancia y a lo mejor uno llama la fe y ignorancia. Claro, una persona, por ejemplo, que te dice eso, ¿cuántos años tiene esa persona? Pues aunque sea mayor, que tenga 60 o 70 años, o incluso aunque tenga 80 años. Pero claro, y es que la historia toponímica, la historia de los nombres del lugar, son ciegos los enteros. No son 70 años ni 80. Entonces puede ser verdad que ese paisano que lo dice, o esa paisana, a lo mejor es verdad que nunca lo oyó,
oyera él, no quiere decir que no lo oyeran otras personas. Y entonces pues ese argumento, esa opinión no vale para nada, ¿entiendes? No vale para nada. Vamos, depende si una persona que se da que ver qué persona es la que lo dice también, ver qué persona es la que lo dice y qué argumentos emplea y cuál es la historia de esa persona, ¿no? Pero bueno, en principio puede ser por simple ignorancia y puede ser por mala fe también, lo que decimos antes. Ganes de engañar y de conquistar y de aniquilar una cultura que no es la tuya, ¿entiendes? Y que quieres que desaparezca. Y Xulio, ¿qué importancia tienen que los nomes? Porque mucha gente está siempre que si no, que si sí, que si, bueno, como todo lo que arrodia lo que lle el asturiano, que si cuesta perres, que si no cuesta perres, bueno, entonces engarradíes que son un poco a veces ridículos, pero ¿qué importancia tienen que los nomes estean en asturiano? Hombre, la importancia de que los nombres estén en asturiano aquí en Asturias pues es la misma que la que tienen que los nombres de los territorios castellanos estén en castellano, o que los nombres de los territorios franceses estén en francés, o de los gallegos en gallego. Eso, un territorio que tenga un idioma milenario y que a lo largo de la historia fue creando esos topónimos, fue bautizando el terreno en la lengua propia de ese terreno, de ese territorio, pues la importancia que tiene es de que eso pueda seguir existiendo y siga viviendo, y esa lengua y esa cultura no muerra. Yo creo que se trata de luchar para que no muerra, en el caso nuestro asturiano, una lengua que está en peligro porque cada vez tienen menos falantes y cada vez tienen más traves oficiales y los poderes pues tampoco la apoyan absolutamente nada. Entonces claramente una lengua que está en peligro de desanicio, la importancia de conservar los topónimos ya es muy grande, porque quedan ahí fichados como una referencia. Un sitio que se llama en asturiano, a lo mejor ahí ya la gente fala castellano porque se perdió el asturiano y ya nada más que lo falen un 10% de los que viven allí o nada más que lo tienen como recuerdo, pero queda allí el topónimo como un testigo de que allí, si ahora ya no se fala asturiano o se fala muy poco, pero sí que se faló. Entonces no se puede negar la existencia histórica de la lengua en ese sitio, porque está allí el nombre propio que pertenece a ese idioma. Entonces esa es la importancia, pienso yo. Y Xulio, dende llueu rescampla una cuestión que lle el refugo por parte de las nuestras instituciones, dende el gobierno asturiano a los concellos, dependiendo del color político, pero hay una marraza, un refugo que lle descomanao a poner los nombres en asturiano, pues no se entamen procesos de recuperación toponímica, después resulta que en los entes públicos, incluso en los papeles de los concellos del gobierno no se respete ese topónimo, inclusive aprobado por el BOPA, o sea, digamos que oficial. ¿A qué se debe este refugo por parte de las nuestras instituciones a hacer esto que debía ser normal? Bueno, pues yo creo que es fácil de entenderlo. Ya un poco falemos ahora en este rato que llevamos falando. Ese refugo debe ser pues a que se consideren conquistadores y que no les interesa eso. Entonces tenemos aquí, claro, ellos en principio empezaban por negar que la lengua que ni existía siquiera, después que se era un invento, después que se había no sé cuántos bables, y bueno, fueron desmontándose todos esos probes argumentos, que eran argumentos científicos y muchas veces de mala fe, fueron desmontándose poco a poco, y entonces ahora ya no les queda prácticamente nada. Entonces lo que ellos queda, pienso yo, de alguna manera, ahora ya no se atreven, o sea, ahora ya no, políticamente, yo como hay 20 años o hay 30 años que ya era políticamente correcto decir que el bable no existía, porque yo acuerdo que atrevinse a decirlo políticos y personalidades, eso es un invento, eso no sé qué. Bueno, pues entonces 30 años después ya a eso ya no se atreven, pero entonces claro, ellos siguen con la idea de esto, de acabar con esto, quieren que esto sea Castilla y nada más, culturalmente. Y claro, entonces para eso, para lo que falla, azorronar, lo que decimos vulgarmente, azorronar, ¿no? Entonces, como que tal, y bueno, no faena, están ahí, entonces azorronen, no, como que no están en contra, pero luego en la práctica no faena, o faen cosas per probes, migalles, nada más, como para justificar, ¿cómo que no hicimos nada? Pues mira aquí donde tienes esto poco que hicimos, pero realmente que hay muy poca cosa, tanto en la enseñanza, como en el empleo de la toponimia, como en la TPA, como en todo, ¿entiendes? Sí. Nada más unos migallines, lo mínimo para justificar que faen algo, y luego la triste realidad es que como eso que se fa, y poco para tornar
tornar este proceso de sanicio que estamos viviendo desde aí ya unas décadas, pues como eso ya poco, ellos ya dicen, bueno, vamos por buen camino, porque mira, cada vez falen menos, cada vez tal, cada vez cual. Y yo creo que se debe a eso. Yo no digo que dentro de las instituciones haya gente enfotado, que sí que lo hay, pero claro, digamos que esos no son los que tienen el poder cimeru. ¿Entiendes? Entonces, los que tengan el poder cimeru son los que están en contra. Y entonces dentro de todas las instituciones, a los diferentes niveles, hay gente que está enfocada en ello, pero claro, no pueden hacer más, y por el ambiente que los arrodia, seguramente, que debe ser también de desgaste y de ver que estás ahí solo trabajando y entonces acabas cansando y desistiendo. Pienso que por eso también, o sea, como lo de los partidos que están en contra, o sea, entonces el PSOE, que tiene fama de ser un partido que está en contra de la lengua y que en gran parte ya es cierto, pero sin embargo hay muchos militantes del PSOE que son favorables totalmente a la lengua y favorables a la oficialidad y a todo. Pero claro, no están en la cúpula del partido, son los que tienen el poder. Claro, los que tomen esas decisiones, pero otro ya, Xulio, ¿cómo toma la xente de los lugares esos nomes cuando bueno, danse cuenta que se oficializa, llega un cartelu, pues ponse otro con nombre en asturiano, pues eso, de Santa Eulalia pasa a Santolaya? ¿Eso cómo lo toma la xente del lugar? Yo lo que pude tastear y que presta, digo, oye, vaya guapo que queda ahora, ¿no? Sí, hombre, claro, eso depende, en general sí, sobre todo si un nombre popular de estos que son todavía muy usados, entonces ahí está claro que ellos prestan, al 90%, puede haber algún repugnante tal, que piense que todavía hay que hablar fino y tal, ¿no? Yeah. Pero bueno, sí, esos prestan a la inmensa mayoría de prestas, y claro, el problema es cuando a veces son nombres que ya se perdieron mucho, y que solamente ya saben que los falaban nada más que los vuelos de los más paisanos, ¿no? Y entonces, claro, ya lo encuentran a lo mejor como extraño. Y por lo visto, ya se dio algún caso de eso, ya se dio algún caso de rechazo a nombres que ya estaban como muy perdidos. Y es verdad que a lo mejor hay 100 años o hay 150 años y eran normales, pero a lo mejor perdieronse casi de fecho y hay 60 o 70 años que ya no los decían aire. Y entonces ahí es donde parece ser que a veces hay algún problema de rechazo. Porque claro, ya no lo sienten como propio de allí, se sienten como un invento. Pero si no son esos casos, sí, acéptense. Incluso presta, claro, porque realmente la gente dice, este es el nombre de equipos, claro, así no se ha dicho siempre, y así no tiene que ser y tal, porque, claro, la toponimia tampoco trae mucha complicación, no es como lo de escribir textos largos y tal, que los paisanos, al no estar escolarizados en asturiano, presentan ellos algo escrito en asturiano, y dicen que eso que y tal, eso está inventado, aquí nunca se ha dicho esa palabra. Claro, ellos quieren nada más que verles palabras que ellos falen, nada más. Entonces, en un texto escrito asturiano, siempre hay alguna palabra, a lo mejor, que no llegue precisamente de aquel pueblo. Claro. Pues hay una palabra algo oculta o tal, y ellos, como no están escolarizados, entonces tienden a rechazarlo algo. Ya. Y después un topónimo, como lleva una palabra nada más, o dos palabras, claro, pues ahí es más fácil. Sí, acéptase mejor. Y Xulio, nos traballos de toponimia recuéllense los nombres de fontes, barrios, praos, caminos, regueros, y suponen una información bien amplia que se va a tomar después como base para la oficialización toponímica de los nombres de los lugares. ¿Cómo es ese trabajo de recogida de nombres y la supuesta, digamos, en camín para la aprobación definitiva? Sí, bueno, esa recogida de topónimos, yo estuve recogiendo bastantes, y después asoleyó la Academia de la Lengua, en una colección que se llama Toponimia, que ya va por los cerca de 140 cartafuellos. Suele publicarse un cartafuello por cada parroquia, en general. Entonces, nada, lo que se falle, llámase recogida oral, recogida de toponimia oral, ya tiene el título genérico que tiene. Y trátase de escaeciéndose de la toponimia oficial. Bueno, tienes que tenerla en cuenta porque para como referencia, ¿no? Pero yo recoger lo que la gente dice. Entonces, empiezas por los nudos de población, pueblos o villas, luego si los pueblos son grandes o son villas que tienen barrios, pues también los nombres de los barrios, o sea, los lugares poblados. Pero también recuelles todo lo que tenga un nombre, todo. Entonces, pues una guiosa, o una huerta, o un prau, o un castañeu, o un falleu, o cualquier cosa de la hidronimia relacionada con el agua,
una fuente, un fontán, un pozo donde bebe el ganado, cualquier cosa que tenga un nombre que la gente dice, eso llamas así, pues eso se recuelle, sea lo que sea, dentro del terreno, porque es la toponimia, que es los nombres del terreno. Y eso, claro, y una base de datos, eso es muy bueno, porque ayuda también luego al conocimiento de la lengua, hombre, de la lengua, e incluso a la historia de la lengua, porque hay topónimos que, bueno, por definición los topónimos luego no, suelen ser, la mayoría de ellos son muy antiguos, la mayoría. Entonces hay algunos que son tan antiguos, que igual nos dan una muestra de cómo era la lengua en aquella época. Un topónimo de, por ejemplo, todos los que acaben en el sufijo iellu, el castiello, el reguero castiello, que hay por aquí uno que llama el reguero castiello. Pues bueno, y así que hay muchísimos también, la portiella, les portielles. Entonces el sufijo ello, que ahora ya no llega operativo en el asturiano, porque ahora ese sufijo ya digamos que ya no forma palabras nuevas, pero formóles antiguamente, hay siglos en el idioma. Y la prueba de que antiguamente ese sufijo y ello y era operativo, estaba vivo y formaba palabras nuevas, pues son todos esos topónimos que encontramos y que tienen ese sufijo. Sí, y es verdad, Xulio, que aparecen una montonera nuevos nomatos de lugares que no estaban registrados. Digamos que oficialmente estaba, pues, pues a la Pola o lo que sea, pero después afondes un poquitín y aparecen nombres, pues el Llago de no sé qué, el Castiello, la Fontiecha o cosas así, ¿no? Sí, hombre, ya que lo que está registrado suelen ser los nombres de las poblaciones. Ya. O incluso sí, también algunas tierras que están lo que están en el registro de la propiedad. Pero claro, luego si por ejemplo un terreno y es grande, y el caso y es de los yoses son sitios cerrados, que viene del latín clausa, que ya es cerrado. Los yoses son tierras para llabrar, para sembrar y cerraes, claro, había que cerrar para que no entrara el ganado, claro, y estropear los cultivos. Pero claro, los yoses a lo mejor al principio, cuando la primera vez que se creó aquella llosa, que algún paisano o una familia la creó allí, pues igual era nada más toda la llosa de una familia o de dos. Pero después, al ir haciendo la herencia de esos territorios, solía partirse para que todos los fíos tuvieran algún cacho. Entonces iba diciendo cada vez cachos más pequeños. Y un terreno que antes ya era de una familia nada más, y entonces tenía nada más que un nombre, luego al ir dividiéndolo, acabó a lo mejor al cabo de 3 o 4 generaciones, acabó en ser 8 o 10 parcelas distintas, 8 o 10 estalles, piezas. Y claro, a cada pieza de esas, pues iba poniéndose un nombre también. Claro. Iban bautizándoles. Y claro, a lo mejor todos esos nombres no estaban registrados en ningún sitio, ni en el registro de la propiedad, ni figuraban tampoco en ningún documento, pero ya eran vivos, la gente decíalos. Claro, a cuenta de eso aparecen esos nombres. ¿Y cuánta gente está detrás de estos trabajos de recuperación toponímica? ¿Cuánta gente está trabajando en esto? ¿O cómo aparece una persona que trabaja en esto de la recuperación toponímica? Bueno, esto es una cosa que sale de cada uno. La Academia de la Lengua, lo más reciente fue esta colección que ella está solillando. Pues nada, ella convocaba cada año un concurso, un concurso público de recogida de toponimia oral, y daban un premio, daban ahí premios así en algo de dinero, metálico, un primer premio, un segundo, tal. Entonces, de alguna manera, pues, y era un concurso público y la gente que prestaba eso, pues recogía todos los topónimos de una parroquia, tiene que ser como mínimo una parroquia lo que te exigían, y después nada, un día verlo allí, y bueno, hay un montón de gente que colaboró en esto, muchísimos. Si hay a la raya de 140 cartafuellos asolellados, de esos 140 igual salen 100 autores o más. Sí, que hay autores que tienen más de un cartafuello, pero bueno. Sí, que hay una montonera de gente detrás y que presta y que va por las parroquias, por los pueblos, entrugando un poquitín cómo se llama esto y lo otro. Una entruga, antes de rematar, Xulio, ¿cómo furrulen, digo, por hacer una comparanza, cómo furrulen en otras comunidades con idioma propio este asunto de los nombres de los pueblos y ciudades? ¿Y tan, digamos, tanta enguedello como aquí, que si lo pongo, que si no lo pongo, que si no lo apruebo, que si lo apruebo? ¿Cómo furrulen en otros lugares? Bueno, depende de los lugares también. No sé, por ejemplo, en Cataluña y en el País Vasco da la impresión de que lo tienen bien claro, ¿no? Allí incluso todos son monolingües, no hay, en el caso de Barcelona hay época que coincide, pero después Lérida pasó a ser Lleida, y no hay ahí bilingüismo de Lérida a Lleida,
Girona lo mismo, Girona, non é Girona Gerona, é Girona nada más. Y luego en el País Vasco pues lo mismo, últimamente incluso oficializaron hasta los nombres de las provincias. Yo ahora veo por la tele cuando en el tiempo te ponen Guipúzcoa y está que Guipúzcoa en euskera totalmente. Sí, sí. No ponen la U en el medio de la G y luego en vez de C con K. Entonces bueno, hay territorios donde lo tienen clarísimo y es monolingüe prácticamente, puede haber alguna excepción, no sé, lo que pasa es que Pamplona, Iruña y bilingüe, San Sebastián, creo que también San Sebastián y Donostia, pero bueno, deben ser casos contadísimos, y más bien en el País Vasco que en Cataluña no creo que haya ninguno. Sí, en Galicia más pusieron todo en galego y pues Ourense y punto, ¿no? Claro, Ourense para todos, sí. Ya. Entonces, el único sitio donde hay aquí en Asturias, donde estamos ahí más, aparte de tener poca cosa fecha, luego resulta que, claro, hay que aguantar el bilingüismo, Gijón, Xixón, bueno, Oviedo ni siquiera lo aguanta, porque Oviedo no es ni siquiera bilingüe, Oviedo sigue siendo Oviedo. Sí, sí, concellos que todavía no normalizó, que todavía no oficializó la toponimia tradicional asturiana. Sí, y uno de los que más rescampla, Oviedo sí que es uno de los que no hizo el Somos de los territorios con lengua propia de lo que es el Estado español. Yo creo que, no sé, los únicos que estarán peor que nosotros supongo que será en Aragón. Ya. El aragonés también, bueno, está considerado también una lengua románica, ¿no? Y allí hay zonas donde todavía lo fala algo la gente y tal, y debe haber topónimos. Y yo creo que es el único sitio que está peor que aquí, que Asturias. Porque la Vall d'Aran, que allí también falen el aranés, que es un dialecto del occitano. Sí. Allí también lo tienen como lengua oficial y tienen lo clarísimo. Sí, fai poco, además que lo traballaron. Y ya en unos segundinos, porque acabársenos el tiempo, cuando esos nombres son oficializados, Xulio, definitivamente Polvopa, ¿qué obligaciones legales suponen para todas las instituciones, medios de comunicación públicos, etcétera? ¿Y por qué no se respeten si hay una obligación legal detrás? En un minutín. Sí, bueno, esto yo creo que ya lo comentemos. No lo respeten porque no nos da pela gana, ¿no? Yeah. Lo típico de como no están de acuerdo con eso, no lo sienten y no quieren respetarlo, ya en plan de disimuladamente pues dejar pasar el tiempo. Y claro, como tampoco hay una respuesta ciudadana de protestar y de exigir, pues claro, eso requiere un trabajo, requiere un esfuerzo y tal. Entonces claro, ellos si no protestan aire pues tiren para adelante, y aunque oficialmente pues tiene que ser en asturiano, pues ellos siguen poniéndolo en castellano. Entonces por eso es muy importante también el labor ciudadano de todos los que estamos un poco comprometidos con esto, estar organizados y tomar eso en serio como un trabajo para que estos no fallan, o sea, no incumplan esa normativa. Pues más nada, Xulio, muchísimas gracias por tu tiempo para con nos. Acábasenos el tiempo en este programa Iniciativa por Asturiano Nesondes. Dámoste las gracias porque prestónos por la vida esta charra al rodio y toponimia, que lle, digamos, una estalla que nos presta y que lle per importante seguir trabajando al rodilla y la montonera prejuicios que hay al rodio, y prestábanos a fondar en este asunto. Un saludín candial, Xulio, y hasta otra ocasión. Gracias. Vale, muy bien, gracias a ti, Samuel. Un saludo. Hasta luego. Buenas, soy Flavia de Xera y préstame sentir Iniciativa pola Asturiano Nesondes. Hasta aquí aportó este programa de la Asociación Iniciativa Polo Asturiano. Acordaivos que pa ponemos en contacto con nos tal nuestro mail que lle como sigue: contacto@iniciativapoloasturiano.org, y la nuestra página web iniciativa.org, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda la nuestra actividad. Más nada, gracias por estar ahí sintiéndonos, afallaríanos que vos prestase abondo, y en una semana estamos aquí otra vegada para aportaros charres y noticias que surdan al rodio la nosa lingua en estos vinientes 7 días. Un saludín afalladizo a todos y a todos. ¡Tayueu!